¿Por dónde flota? Salta del tema hoy. Salta de acá para allá, se va al pasado, a lo que sucedió, o está recontra preocupada, anticipándose a cosas que aún no siquiera sabemos si van a suceder. ¿Sí? La mente está todo el tiempo saltimbanqui entre el pasado y el futuro, entre lo que me gusta y quiero más, o entre aquello que rechazo y que me da ganas de sacarlo de mi vida. Así que la práctica de mindfulness, ya sea que seamos terapeutas, ya sea que seamos docentes, ya sea que tenga que ver con la vida familiar, tiene que ver con aprender a entrenarnos en aterrizar en el presente, en estar aquí y ahora, en sentir lo que sea que aparezca para ser sentido, en este cuerpo propio, ¿sí? En relación con esta mente que es la mía, como si fuese mi propia vida. En eso consiste el desafío de la práctica de mindfulness. ¿Ok? A ver. Hay una palabra que es la palabra saber, sabiduría, conocimiento, que tiene que ver en su raíz etimológica con la palabra sabor. Para realmente poder saber acerca de mí, de mi vida, de mi mente, de mi experiencia, es importante que tome en cuenta que necesito saber cómo saboreo yo esa experiencia, cómo la siento, cuál es la experiencia que estoy teniendo. No es lo mismo que a mí me digan una frutilla, una cereza, ahora que ya están en las veredas, es riquísima, que yo saboree y sepa cuál es mi experiencia de degustar esa cereza o la frutilla. ¿Se entiende esto? Entre ¿A qué sabe? ¿a qué sabe? Exacto, ¿sí? Saborear tiene que ver con una experiencia en primera persona apoyada en el universo sensorial, en cómo yo siento y percibo esa realidad, tanto interna como la realidad que me rodea. ¿Ok? Entonces yo acá saqué esta foto, es una foto de un viaje por el sur, yendo al Perito Moreno, que las rutas son largas, largas, largas y no tienen ningún tipo de cartel, de ningún tipo. Así que yo estaba como con una mente un poquito inquieta, ya veía carteles donde no había y me di cuenta que el reflejo de cómo vivimos nuestras circunstancias está en nuestra salud física, en nuestros hábitos, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en lo que nosotros hacemos, en nuestras conductas, en el manejo que tenemos de nuestras emociones y en cómo nos relacionamos con los demás. ¿Me siguen? La manera en que nosotros nos registramos y registramos el mundo tiene que ver con cómo lo percibimos, ¿sí? Y no solo alcanza con detenerse en ese camino, es necesario tener cierta claridad de visión, estar despejados. Entonces, ¿en qué consiste mindfulness? Consiste en animarse a parar, a pausar, a observar y a registrar. Si este fuese el camino mío de mi carrera profesional, el camino de las distintas etapas de mi vida, o el camino que estoy haciendo para venir desde mi casa a la Universidad de Palermo, ¿sí? ¿Cómo estoy viniendo? Animarme a hacer estas preguntas. ¿Cómo estoy yendo por este camino? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cuán distraída estoy? Porque a veces llego a un lado que no tenía que ver con el lugar a donde quería ir. ¿Para qué estoy yendo? ¿Cuándo quiero llegar? ¿Con quién quiero ir? ¿Qué necesito? ¿Llegaré bien? Todas estas preguntas tienen que ver con la práctica de mindfulness a nivel informal. ¿Sí? Mindfulness tiene que ver con animarnos a detenernos y a investigar cómo vivimos nuestra propia vida, cómo nos relacionamos con nuestras propias circunstancias y de alguna manera empezar a desplegar una perspectiva más consciente de elección responsable. Como contaban las chicas antes, lo que en algún sentido los chicos estos chicos que empezaban a hacer sus listas de amigos con quienes jugar, es que empezaban a registrar mucho más conscientemente sus posibilidades de vincularse y lo que tenían para dar y recibir.
Estas son las preguntas entonces que nos hacemos cuando empezamos a practicar mindfulness. ¿Qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo ahora acá y en la vida en general? ¿Cómo estoy ahora acá? A las 4:20 de la tarde estoy desde las 2, 2:15, 2:30, tengo hambre, tengo sueño, tengo ganas de hacer pis, estoy pensando en si mis chicos llegaron del cole, si mi novio me llamó, cuál es el programa de hoy viernes a la noche, qué es lo que está presente ahora para mí en este preciso instante, ¿sí? Porque de hecho yo estoy donde está mi mente y muchas veces estamos físicamente presentes en un lugar y nuestra mente está en cualquier otro lado. ¿Me siguen? Entonces la práctica de mindfulness, la práctica en un consultorio, con un paciente, la práctica de un maestro, con los chicos, de una mamá o un papá en casa, realmente tienen que ver esencialmente con hacernos presentes y aprovechar la dimensión que se abre cuando podemos vivir plenamente nuestra vida desde nuestra captación del instante. Es el único instante en el que podemos hacer un cambio. Pero para poder hacer un cambio necesitamos tener capacidad de captar en qué consiste la realidad en este preciso instante para mí. Hay una frase que me traje que es: si querés entender el pasado, mira el presente. Si querés anticipar el futuro, mira el presente. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo miramos? ¿Cuál es la medida con la cual mensuramos el presente? Y la palabra medida viene de medere, del latín medere, que significa medir. ¿Sabían esto? Medir. ¿Cuál es el sentido etimológico de medir? Curar. ¿Curar? Significa curar. Es la raíz de médico, mederi, de médico, de medicina, de meditar, ¿sí? Y significa recorrer, medir con pasos, evaluar con prudencia, ¿sí? Todo eso significa este mederi. Y a mí me pareció genial esto de pensar, entonces, ¿cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo? Sea lo que sea que esté haciendo, ¿sí? ¿Cómo restauro mi propia medida? ¿Sí? Según cómo es mi propia capacidad auditiva, según la distancia que tengo de las campanitas. Pues no es lo mismo Andrea, que está acá a 1,5 metros, que los que estaban en la fila 8, 9. ¿Se entiende esto? Y de alguna manera la posibilidad de empezar a autoobservarnos también nos permite conquistar capacidad de autorregulación, conocer nuestros bordes, conocer qué es lo que podemos, no solo lo que queremos, sino empezar a conocer qué podemos y entonces saber cómo vamos a recorrer ese camino en función de lo que queremos y cómo lo podemos. ¿Ok? Díganme si voy muy rápido, que quiero aprovechar los 20 minutos. Bueno, estas son las definiciones de mindfulness conceptuales, pero me gustaría primero decirles qué no es mindfulness para llegar a leerlas, que por ahí hay muchos preconceptos o prejuicios en relación a qué es mindfulness o qué no. Mindfulness no es una reestructuración cognitiva, no es un cambio conductual. Puede favorecer una reestructuración cognitiva, puede ayudar a un cambio conductual, pero esencialmente mindfulness no es eso. Tampoco es control mental o manipulación mental, nada más lejos. Tampoco es vaciarse de pensamientos, despojarse de pensamientos, dejar de pensar, porque en realidad nuestra mente constantemente produce pensamientos, ¿sí? Tampoco es relajación. Hay muchos que yo escucho que vienen a tomar programas de mindfulness para relajarse. Si yo estoy recontratenso, mindfulness no tiene que ver con relajarme como objetivo, sino con empezar a registrar cuán tenso estoy. ¿Se entiende? Tampoco es perderse en fantasías acerca del pasado o del futuro. Y tampoco es mindfulness pasar de una cosa a otra sin darnos cuenta, en piloto automático, ¿sí? No es estar distraídos por la vida. ¿Vieron cuando estamos haciendo cosas y se nos rompió el vaso y se nos quedó el celular sin colgar? ¿Sí? Nada de esto tiene que ver con practicar mindfulness en lo cotidiano. ¿Qué es entonces practicar mindfulness?